los excesos de liquidez a tiempo? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que las economías tienen ciclos económicos. Hay periodos en los cuales hay un fuerte crecimiento de la demanda, del gasto y del crédito, y en ese momento es necesario evitar que haya un desbordamiento en el crecimiento del gasto y del endeudamiento. Y por lo tanto, los bancos centrales y el Banco de la República no es una excepción, suben las tasas de interés. En otros casos, como en el actual, por distintos tipos de factores, y en la gran mayoría en economías como la nuestra por factores externos, tenemos una economía con un débil crecimiento de la demanda, y por lo tanto el Banco de la República baja las tasas de interés e inyecta liquidez en la economía con el propósito de estimular el gasto y de esa manera tratar de contribuir al máximo crecimiento del producto y del empleo que sea sostenible. Pero, ¿por qué será entonces que nosotros tenemos un desempleo tan alto? Es decir, estamos viendo que México está en una crisis terrible y ni siquiera el desempleo sube a la mitad de aquí. Esa es muy buena pregunta. Cuando crecimos a unas tasas que no veíamos en muchísimas décadas, y me refiero al periodo 2003 al 2007, la tasa de desempleo en Colombia también era la más alta de América Latina y una de las más altas en el mundo. Eso lo que significa es que el problema del desempleo en Colombia es un problema que tiene unos orígenes estructurales. ¿Qué hacer? Pero lo primero es tratar de ponernos de acuerdo en el diagnóstico de cuáles son las causas de ese mal funcionamiento del mercado laboral. Doctor Uribe, recientemente ayer, para ser más exactos, estuvo en Medellín el doctor Hernando Cavallo, uno de los grandes economistas argentinos, y él propuso una cosa bastante novedosa. Decía que ¿por qué no quitamos la deducción del 40% de la reinversión de activos fijos y más bien desmontábamos el 100% de los parafiscales para desincentivar, digamos, la compra de máquinas e incentivar la generación de puestos de trabajo? ¿A usted le suena algo así? A mí no me gusta entrar en la discusión específica sobre materia tributaria, pero sí quisiera decir que ese es un tema fundamental y es un tema que es necesario abordar y tener dentro de sus consideraciones tanto los costos como los beneficios de cada una de las alternativas. Bueno, volviendo al profesor Stiglitz, otra de las cosas que mencionaba es la importancia de poner controles de capitales para evitar pues la revaluación de la moneda, la revaluación del peso en este caso, y mencionaba que podríamos hacer algo similar a lo impuesto por el Brasil, poner un impuesto del 2% a los capitales que llegan a invertir en bolsa. ¿Usted es partidario de eso? Es curioso la afirmación del profesor Stiglitz y muestra que realmente no se documentó sobre lo que está pasando en la economía colombiana. El profesor recomienda poner controles a las entradas de capitales y el hecho es que el sector privado, distinto a la inversión extranjera directa, ha tenido grandes salidas de capitales en el presente año. Entonces no tiene ningún sentido ponerle control de entradas de capitales cuando en términos netos lo que están es saliendo capitales del país. No sé si lo que él quería decir y no quedó claro es si él piensa que se le deben poner controles de capitales para impedir la inversión extranjera directa en sectores claves de la economía como el petrolero, el minero y ese tipo, digamos, de sectores que están haciendo importante contribución al crecimiento económico del país. Lo segundo que es curioso del profesor Stiglitz es recomendar hacer lo que hace Brasil y lo pone como ejemplo para evitar la apreciación del peso. Es curioso porque el real brasilero en el presente año se ha revaluado más del doble de lo que se ha revaluado el peso. El real en lo corrido del año se ha revaluado más de 25% y el peso colombiano en el corrido del año se ha revaluado menos del 13%. Si bien el real brasilero se ha devaluado el doble, ¿le parece a usted revaluado? Revaluado el doble que el peso colombiano. ¿Le parece a usted que estamos bien entonces con la tasa de cambio que tenemos hoy en día? Bueno, yo quisiera una tasa de cambio un poco más devaluada, pero esas son las condiciones de mercado. ¿A cuánto se debería llevar?
¿Usted cree que hay un nivel justo? No, es muy difícil establecerlo, pero en la medida que la demanda interna del país está débil, sería importante una tasa de cambio más devaluada para que de esa manera tuviera una mayor posibilidad de vender productos colombianos en el exterior. ¿Por qué no sale el Banco de la República a comprar dólares masivamente, como lo hace, por ejemplo, qué sé yo, el Banco Central de la China? Bueno, hay grandes diferencias. Y voy a poner dos contrastes. Uno es el Banco Central de Brasil. Ha tenido grandes intervenciones este año comprando miles de millones de dólares en reservas internacionales y el real se ha apreciado de manera significativa. Por otro lado está el Banco Central de la China. En el caso chino, lo que ocurre es que ese es un país que tiene niveles de ahorro muy altos. A pesar de que China es un país que invierte mucho, ahorra mucho más de lo que invierte. Y ese exceso de ahorro sobre inversión lo puede sacar del país y de esa manera defiende la competitividad de su economía, manteniendo una tasa de cambio más devaluada de lo que sería en caso en que tuviese una tasa de ahorro menor. Pero la economía colombiana tiene unas tasas de ahorro que, si bien han subido en los últimos años, son muy inferiores como proporción a la economía de lo que es la tasa de ahorro china. ¿Pero no se necesita acaso una moneda más devaluada para crecer sostenidamente como la China? No, cada país tiene sus especificidades y no puede hacer uno comparaciones mecánicas entre un país y otro. En el largo plazo, tomando una perspectiva, digamos, de 5 a 10 años, para Colombia es útil tener una tasa de ahorro mayor, para que de esa forma, si invertimos más, como efectivamente va a ocurrir muy probablemente en los años siguientes, esa mayor inversión la podamos financiar con ahorro interno y no tengamos que traer ahorro del exterior, o sea, recursos del exterior, que es lo que termina revaluando el peso colombiano. Claro, pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué otros países como la China pueden devaluar y nosotros no? Incluso la respuesta a la que le acabo de dar son países que tienen tasas de ahorro entre 45 y 50% del Producto Interno Bruto y tienen tasas de inversión muy altas pero inferiores a esas tasas de ahorro. Entonces lo que hacen es que ese exceso de ahorro sobre inversión lo sacan y lo invierten por fuera de su país y eso defiende la competitividad cambiaria de sus economías. ¿Acaso el devaluar no redistribuye la riqueza del ahorrador, el inversionista extranjero, también hacia los asalariados del país, asalariados, hacia los exportadores? No, fíjese que, digamos, el consumidor en general y el asalariado medio de alguna manera termina beneficiándose con una moneda más fuerte, porque sale más barato importar muchos productos y esos productos que importa pues obviamente les ayuda a mejorar su bienestar. Personas que compran televisores o que compran electrodomésticos en general o carros o motos, muchos de ellos tienen alto contenido importado y se abaratan con la revaluación y se ven beneficiados con la revaluación. Al mismo tiempo, una revaluación excesiva termina golpeando la competitividad de empresas y de sectores y si es duradera y no se logra compensar con incrementos en productividad, pues también termina generando